Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición que nos podamos reunir y hermanas Yesenia y Roxana, sean bienvenidas. Créanme que para mí es una bendición tenerlas, una visita. Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Amén. Libro de Proverbios 2. Vamos a leer del 1 al 8. Amén. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestros corazones para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. El versículo en el cual vamos a tener la meditación es el 8. Lo quiero leer otra vez y dice: es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Fíjese que yo encontré estaba leyendo otras versiones, y en la versión de 1995, la que leemos nosotros es, no sé si todos tenemos la misma versión, pero la versión que yo leo en español, lo que ocupo como de base para compartir, es la versión de 1960, la de Reina Valera. Entonces, la versión que sacaron en 1995 dice: Él es quien guarda, bueno, es lo mismo, creo yo, las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Ahora, la versión Biblia al Día dice: Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Y la versión latinoamericana dice: está alerta a lo largo del buen camino para proteger el caminar de sus fieles. Mire, como tema para la meditación de esta mañana es el que puede llevarnos a la meta. Amén. Con acento en el primero, porque es, ahí da el énfasis de que es el que puede llevarnos a la meta. El Señor empieza con una promesa en este versículo, y no es cuando dice guarda, sino que es. Qué importante es que el Señor sea nuestro es. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a algo y nos preguntamos: mire, ¿y quién es el que nos va a ayudar? ¿Y qué no? Es. Está diciendo que está hablando de presente. Es la persona que está designada. Es la persona a la cual se le ha dado la autoridad. Y entonces nosotros vamos a hacer algún trámite, algo que necesitamos. Imagínense lo que usted necesite. Y entonces es Él. Es que ese es muy importante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque está hablando de nuestro presente. Y entonces el Señor en nuestro presente es el que va a determinar nuestro futuro. Entonces dice: es
El que guarda es el que protege, es el que encamina, es. Y este es, desde que se escribió los proverbios hasta el día de hoy, sigue siendo el mismo. Entonces, es bien fácil que debamos entender de que no hay nadie más. Por lo tanto, tenemos que dejarlo ser para nuestra vida. Que Él sea el que nos lleve a la meta. Miren, cuando una empresa tiene algún problema financiero o cuando una empresa empieza a presentar pérdidas o está a punto de irse a la bancarrota, ¿sí? O para que algunos me lo entiendan, cuando un equipo, ya sea de béisbol, de fútbol, de básquetbol, empieza a perder, ¿qué se hace? ¿Qué pasa con eso? ¿A quién quitan primero? ¿Verdad que lo primero se hace es cambiar al entrenador? Porque lo primero que se viene a la mente es que el entrenador no está haciendo las cosas bien. En una empresa, lo que se hace es que se cambia a aquel que toma las decisiones para la empresa. Y entonces, ¿por qué se cambia a la persona? Porque lo que se quiere es recuperar. Y entonces se llega a la conclusión de que esta persona que se elige es la persona que puede solventar la situación, puede sacar de la crisis. Y entonces lo hemos visto, aquí hay empresas que son tan grandes y son millones los que se mueven, pero, o mejor dicho, billones, y vemos que tal vez esta persona está en esta empresa de computadoras o en esta empresa de telefonía y es el presidente, ¿verdad? Y vemos que la otra empresa que estaba llevando pérdidas le ofrece algo bueno y le dice, mira, vente para acá y sálvanos, porque lo que hiciste con estos fue excelente. Entonces, venimos y se contrata a la persona indicada para que pueda solventar los problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando se contrata a la persona indicada, pero no se le permite que haga, que sea o que... Y decimos, es que es el indicado, es el que tiene el conocimiento, es el que tiene la experiencia. Y entonces viene esta persona, llega, deja su trabajo, estaba bien en la otra empresa, estaban llegando a ser el número 1, pero él viene y dice, bueno, lo voy a tomar como un reto personal. Y dice, me voy a ir para esta empresa y vamos, vamos a salvar la empresa. No es posible si necesitamos un mercado que sea competitivo. Aquí no necesitamos un monopolio, etcétera. Y entonces la persona deja su trabajo, lo llevan y cuando ya está dentro, la directiva empieza a decirle lo que tiene que hacer. Y entonces a la persona contratada dice, ¿y entonces para qué me trajeron? Si no van a dejar que yo sea el que saque a flote la empresa. Amén. ¿Me doy a entender con el ejemplo? ¿Sí? Entonces se llevan al entrenador y el entrenador viene y está diciéndole, no, vamos a hacer esto. Y los jugadores, no, pero es que para nosotros ocupamos esta táctica. No, pero mira, ahora tú vas a ser el que va a hacer esto. No, a mí no me gusta jugar por esa área. Y entonces viene el entrenador y dice, y entonces pues, ¿qué quieren? ¿Descender? ¿Bajar de categoría? Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos al Señor ahí sentado? Y lo tenemos como un título. El Señor de nuestras vidas. El dueño de nuestros corazones. Nuestro creador, pero solo es un título. Le seguimos diciendo al Señor, no, es que Señor, así yo no hago las cosas. ¿Sí? Y el Señor dice, pero es que yo soy el que te puede sacar de las pérdidas. El que te puede sacar de la bancarrota, el que te va a llevar al éxito. No, Señor, pero así estamos bien, ahí quédate. Entonces, llegamos un momento a tener al Señor ahí nada más como una muestra en nuestras vidas. Y entonces nos preguntan, ¿y usted de qué religión es? Ah, yo soy cristiano. ¿Y el Señor es su Dios? Ah, sí, no, óigame bien. Es Dios quien nos rige.
Y entonces viene el predicador y dice, es, no hay otra opción, es el que va a guardar las veredas del juicio. Entonces la pregunta es, ¿quién es nuestro es? Aunque se oiga redundante. ¿En quién confiamos nosotros? ¿A quién obedecemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿A nuestra confianza? ¿A nuestra razón? ¿A nuestras malas decisiones? Porque mire, desde el momento que no tomamos la decisión correcta, entonces es mala. Punto. No hay aquí que son buenas, son medias, no. Desde el momento en el cual yo no hago lo que el Señor me dice que haga, entonces se convierte en una mala decisión. Entonces, para que Él sea nuestro es, debemos permitir que dirija nuestra vida. Y entonces dice que es el que guarda nuestro caminar. Él se presenta como el custodio de dicho camino. Quiere decir que tiene el control absoluto de todo lo que sucede en ese caminar. Mire, al Señor no se le escapa nada. Nada. ¿Qué hacían o qué hacen los pastores de las ovejas cuando tienen que llevar a los rebaños? El pastor primero tiene que ir a ver cómo es el lugar. ¿Sí? El pastor tiene que ir primero a ver, y lo primero que él hace es que pasa con su mano, empieza a revisar todo el pasto. Todo el pasto. ¿Por qué? Porque la oveja es... no sé qué palabra ocupar. La oveja como animal es tan torpe que se traga cualquier cosa. La cabra se puede tragar cualquier cosa y no se muere. La oveja sí. La oveja no puede comer algo que no sea pasto. La oveja no puede comer basura porque se muere. Entonces el pastor, imagínense, si ya solo de pensar que me pusiera a revisar todo el césped para que las ovejas, imagínense el cuidado que tiene el pastor. Entonces él empieza a revisar todo. Pero antes de revisar el lugar, él ya se aseguró que el camino sea correcto. Él ya verificó que ese camino por el cual van a ir no hayan peligros. Entonces cuando él va llevando las ovejas, para eso tiene la vara o el cayado, y lo que hace es que toca o les habla y hace que las ovejas vuelvan otra vez al camino. ¿Por qué muchas veces tenemos temor de los años que vienen? ¿Por qué tenemos inseguridad de cómo nos va a ir en los próximos 5 años? O mejor dicho, dentro de los siguientes meses. Dentro de la siguiente década. Es el que guarda fielmente sus promesas. Pero para que el Señor cumpla sus promesas, nosotros debemos de cumplir el pacto. Y es dejarlo que Él sea nuestro es. Que Él sea nuestro pastor. Entonces, queremos que el Señor guarde nuestras vidas. Queremos que el Señor tenga ese control de todos nuestros años. Queremos que el Señor tenga el control de todas nuestras decisiones, que cuando nos vayamos a equivocar podamos escuchar su voz, que cuando nos vayamos a salir del camino nos alcance con su vara para meternos otra vez. Bueno, entonces debemos de cumplir el pacto, y el pacto es estar atento a su voz. ¿Por qué? Porque ¿cómo queremos que Dios guarde nuestras vidas si nosotros mismos no nos cuidamos? Es como cuando vamos donde el doctor, ¿verdad? Y nosotros queremos que el doctor nos dé la pastilla milagrosa, pero para bajarnos el colesterol.
pero yo no quiero dejar de comer chicharrones, no quiero dejar de comer tacos, no quiero dejar de comer papas fritas, hamburguesa, no quiero dejar de tomar gaseosa, no quiero, etcétera. Y entonces voy donde el doctor y el doctor le digo yo, mire doctor, pero usted tiene la culpa. Usted no me ha dado las pastillas y nos va a decir, no, cierre la boca. Coma sano, deje de comer eso. Levántese. Mire, ¿a qué hora se levanta? A tal hora, entonces levántese media hora antes y hágase ¿qué? Una avena o tómese un vaso de leche, pero no esté, etcétera. Entonces muchas veces queremos que el Señor nos cuide, pero nosotros no nos cuidamos. ¿Oramos? Muy poco. Ore más. Leemos la palabra. Solo cuando vengo aquí a la iglesia, mire, pues léala más. Lea un versículo diario, uno. No le estoy diciendo que venga y agarre y léase 5 capítulos. No. Un versículo diario. Empiece con un versículo diario. Es necesario que cuidemos nuestras almas. Fíjese que cuando el Señor habla de cuidar, en el original hace referencia a que es como el custodio de una viña o de una fortaleza. Fíjense que las implicaciones que da el original. ¿Por qué? Porque la viña necesita un cuidado permanente. El labrador tiene que estar pendiente de la viña todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabe si hoy él puede pasar revisión y ver, y no sabe si en la tarde llegó una plaga. Amén. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, los vientos como traen cosas, ¿verdad? Entonces estábamos en un gran calor y de pronto se viene un aire bien fuerte y bien fresco. Pero no sabemos si ese aire va a traer virus, si va a traer para que nos dé catarro, y entonces empiezan las enfermedades bronquiales. No sabemos de dónde viene, ¿verdad? Es como, mire, no sé si aquí en Estados Unidos se da un fenómeno, pero en Centroamérica sí, que cada año llega arena del desierto de Sahara. Aquí llega también, ¿verdad? Entonces, el año pasado, no sé si fue el año pasado o llegó un momento en que San Salvador estaba, pero nublado, y no era tiempo de nubes, no era tiempo de lluvia, no era tiempo de nada, estaba nublado y era una nube, pero oscura. Y entonces, pues sí, ¿qué pasa, verdad? Y entonces era arena que venía desde el Sahara. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario en nuestra vida, porque no sabemos en qué momento algo se nos pueda aproximar. Dícele que es el que cuida la viña. Dice que también es como que cuidar a una fortaleza. Entonces, ¿para qué sirve una atalaya? Entonces, estaba el reino, estaba una ciudad fortificada, y entonces estaba donde vemos un castillo y estaba el atalaya. El atalaya es el que siempre tiene que estar alerta. De día o de noche siempre tiene que haber una atalaya. ¿Por qué? Porque tiene que estar pendiente de que si se aproxima el enemigo. Por esa razón el atalaya estaba en la parte más alta de un muro, o en la parte más alta del castillo, pero estaba en la parte más alta. ¿Para qué? Para que él tuviera toda la visibilidad. Y si el atalaya se dormía, en muchos casos moría. Porque si él se dormía, el peligro es que muriera parte de la ciudad, parte de los ciudadanos. Entonces, cuando una atalaya fallaba, cuando una atalaya se quedaba dormido, entonces venía y decían, no, este va a morir, porque por culpa de él pudimos morir nosotros, nuestros hijos, etcétera, y todo lo demás. El Señor se presenta como el atalaya, pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros hemos dejado de ser atalayas de nuestra vida. Hemos dicho, sí, Señor, tú eres, como dice tu palabra, que tú vas a cuidar mi salida como mi entrada, y que si no estás tú, entonces ¿de qué sirve que vele la guardia? Necesitamos ser atalayas de nuestra vida. Amén. Entonces, también, fíjese que hacía referencia a esto, y es
es aquel que cuida de sus palabras como una preocupación. Yo ponía aquí una pregunta. ¿Cuidamos cada uno de nosotros las palabras que decimos? ¿Meditamos en lo que decimos o solo lo expulsamos? Y mire, no le estoy hablando de un evangelio moderno. De un evangelio donde le dice, si usted se repite 50 veces al día, usted es un vencedor, usted es un vencedor, usted es un vencedor, todas las cosas le van a salir bien. No, no es eso. No hemos convertido el evangelio en una filosofía o una psicología barata. No, aquí habla, ¿qué decimos? Queremos que el Señor nos lleve a la meta, queremos llegar hasta el final y queremos que por donde vamos Él vaya teniendo el cuidado. Entonces, usted tiene que cuidar lo que sale de su boca. Acompáñeme ahí mismo en Proverbios, pero capítulo 13, verso 3. Proverbios 13, 3. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y fíjese que dice el versículo 2, ahí siempre en Proverbios 13, del fruto de su boca el hombre comerá, ¿qué? El bien. Mas el alma de los predicadores hallará el mal. Entonces, para poder llegar a la meta, para poder llegar bien al final de nuestros días o hasta el último día de nuestras vidas, necesitamos tener cuidado de lo que decimos. ¿Por qué? Por una razón. ¿Cuántos de nosotros no hemos metido en problemas por hablar a la ligera? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, por quedar bien, por impresionar a alguien, a nuestro jefe, a nuestro amigo, a quien sea, hemos dicho, yo lo puedo hacer? Y hemos llegado en un momento en que no podemos hacer las cosas. Ahora, pero pregunto, ¿cuántas veces nos hemos metido en dificultades por hablar a la ligera, por decir las cosas que no teníamos que decir? Y entonces, ¿qué hace el Señor? Enseñarnos qué podemos decir. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Porque no hay otra forma. Entonces, dice aquí en Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ahora, ¿cómo podemos manejar o controlar nuestra lengua? ¿Cómo vamos a hacer, sí, para poder controlarnos? Miren, es que es bien fácil enojarnos y decir algo que probablemente sea cierto, pero no tendríamos que haberlo dicho. O no era la forma, o no era el momento, o mucho menos gritándolo, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos controlar nosotros nuestro vocabulario? Y no estoy hablando, óiganme, no estoy hablando de que dejen de decir malas palabras. No me refiero a eso. No, me refiero a qué decimos, cómo lo decimos. ¿Por qué? Es que miren, es muy fácil decir, es que yo puedo hacerlo. Y entonces viene el Señor
Y como le ponía el ejemplo al principio, ¿verdad? ¿Para qué contrata usted a un directivo ejecutivo para la empresa o un presidente ejecutivo o uno de finanzas si usted va a seguir diciendo esto vamos a gastar y esto vamos a gastar? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho yo puedo? Y el Señor dice, va, está bien, hazlo. Y nos aparta, y si el Señor se aparta y dice, va, está bien, voy a ver qué haces. Pero cuando ya estamos bien, pero bien arruinados, no, Señor, como tú digas. No, como tú. ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta que en nuestro hablar hay orgullo? No, es que miren, yo desde que tengo 10 años trabajo y me gano todo. No, es que todo lo que yo tengo a mí me ha costado. Y el Señor dice, y entonces, ¿no he sido yo el que te he prestado la vida? ¿No he sido yo el que te he dado salud? Y las veces que te has metido en problemas, ¿no he sido yo el que te ha solventado, el que te ha ayudado? No, Señor, pero es que a mí el banco me prestó. Sí, pero recuérdate que nadie te quería prestar y yo abrí puertas para que te prestaran dinero. No, Señor, pero ¿no te has dado cuenta de que no te has enfermado por muchos años? ¿No te has dado cuenta que a tus hijos no le ha hecho falta nada? ¿No te has dado? Sí, Señor, pero yo he podido pagar todos los recibos. Sí, pero ¿no te has dado cuenta de que yo soy el que ha mantenido a la empresa? No, probablemente no tengamos un mal carácter, probablemente no es que reventemos, no. Pero, ¿cómo decimos las cosas? Entonces, para poder llegar a la meta, usted y yo necesitamos de Dios. Sin Dios no vamos a llegar al final. Por eso le decía, es el que puede llevarnos a la meta. Entonces Él promete preservar nuestras vidas de cualquier peligro. Como segundo punto, cuando dice, volviendo otra vez a Proverbios 2, versículo 8, la segunda parte, y preserva el camino de sus santos. Necesitamos tener una conducta ordenada. Lo primero que vimos es que hablamos, ¿verdad? Cómo decimos las cosas. Ahora es necesario tener una conducta. Es imprescindible tener una conducta ejemplar, no solo un hablar. Algunos creemos, y me incluyo, que por no tener un vocabulario indecente, no, pero es que mire, díganme, ¿cuándo ustedes me han oído decir a mí una mala palabra? Díganme una expresión. Entonces, ¿cuántos de nosotros creemos que por no tener un vocabulario indecente, somos santos, somos buenos? Ahora, cuando el Señor dice que Él es el que guarda las veredas del juicio, fíjense que este sendero del cual Dios es el custodio se refiere a un camino bien trazado y muy recorrido. Cuando está hablando aquí de veredas, no es como la enseñanza que tuvimos en la cual las veredas son los malos caminos o los caminos que nosotros hemos hecho. Por eso es importante a qué se refiere el original. Como estas son traducciones, ¿verdad? Y entonces muchas veces se dice, camino no. En el original, fíjense que en el original se refiere a un camino bien trazado y muy recorrido. Muchos tenemos muchas millas en nuestra vida ya. ¿Sí? Y cuando digo tenemos muchas millas, me refiero a malas decisiones. Algo que a mí me pasa últimamente, muy seguido, es que me paso las salidas. Ahí me tenía que haber metido. Y miren, y es peor cuando no conocemos un lugar. Entonces, una vez me tocó que
que creo que avanzar como 10 millas o no sé cuánto para regresar otra vez donde tenía que haberme metido. Por no estar pendientes de nuestras vidas. Nos pasamos los caminos. Fíjense que al contrario del mundo, y lo estoy poniendo como un comparativo, ¿qué sucede cuando un carro tiene mucho millaje? Viene una devaluación de una sola vez. No, pero mire, si el carro es 2016, sí, pero el carro ya tiene 100,000 millas. Pero es 2016, sí, pero ya tiene 100,000 millas, ya lo recorrieron. No, pero es que mire, yo quiero que me dé lo que me costó. No le puedo dar lo que le costó, porque puede comprar uno 0 kilómetros. Ahora, la diferencia es que aunque nosotros tengamos mucho millaje, no somos desechados por Dios. Y nos dice, no te preocupes, yo puedo borrar tu millaje. Yo puedo hacerte otra vez y empecemos este nuevo caminar. Dios nos ofrece un camino bien trazado, un camino real. Fíjense que el original de este veredas hace referencia a una pista de carrera, no al sendero lleno de peligros, sino que habla sobre una pista de carreras. Y entonces, para poder competir en una carrera, yo tengo que prepararme. Amén. Para competir, cuando llegue el día de la competencia, entonces yo tengo que prepararme previamente. No es que yo voy a llegar ahora y les voy a decir, si yo cuando tenía 20 años, esto me lo hacía en 5 minutos. Y empiezo a correr a los 15, una vez me acuerdo, este año, tuve un retiro con los jóvenes allá en El Salvador, y me recuerdo que le digo a mi primo, que es bien seco, ¿verdad? Y le digo, mira, hagamos una carrera, le digo yo. Y de verdad, yo creí que por lo menos no me lo iba a alcanzar, ¿verdad? Y eran como unos, para que tengan una idea, no era mucho, tal vez eran unos 150 pies los que íbamos a correr, no era una gran distancia, pues. Y entonces salgo yo corriendo, y miren mi primo como que era una chita, aparte que todo seco, yo solo había que pegar unas zancadas, y cuando yo llegué, había recorrido como unos 20 pies, o unos 30 o 40 pies, y él ya había llegado al punto, y yo me quedé. ¿Qué sucede? Queremos enfrentar el camino sin antes decirle, Señor, guíame, condúceme. Queremos enfrentar los problemas. Fíjense, queremos enfrentar los problemas sin haber orado muchas veces. Nos sucede algo, no, y en ese momento, no, es que dice tu palabra que si yo doblo las rodillas, y el Señor dice, no, yo te puedo ayudar a que vayas por el camino correcto. Y si vas en el camino correcto, no te preocupes, soy yo el que lo cuida. Soy yo el que está pendiente de que no haya nada ni nadie que pueda tocarte. No, soy yo el que te va a cuidar, soy yo el que te va a librar, soy yo el que te va a mantener, soy yo el que te va a sustentar. Ese es lo que el Señor dice. Por eso el tema es el que nos puede llevar a la meta, porque por nuestros propios medios, usted y yo no vamos a llegar, nos vamos a quedar a medio camino. Entonces, el que endereza sus caminos, por esa razón es tener una conducta adecuada. ¿Por qué? Porque en una conducta adecuada nos dirigirá a nuestro destino, sin que nos apartemos por las seducciones de nuestra mente y de este mundo. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una buena conducta? Mire, yo me recuerdo que cuando estaba en el colegio, muchas veces llegaban ahí y querían dar becas, ¿verdad? Entonces,
no piense que yo alguna vez estuve ahí. No, a mí nunca me incluyeron eso de las becas. Sí. Y no era por mal estudiante, sino porque hacía mucho relajo. Era normal. Digamos lo que era normal. Entonces, muchas veces, una de las cosas que evaluaban era la conducta de la persona. Entonces, siempre se ganaban las becas o se ganaban aquel que era el que nosotros le decíamos el cerebrito, ¿verdad? El que siempre estaba callado, el que nunca hacía nada. Y aparte de eso, tenía buenas notas. Entonces, cuando uno quería decir, no, pero miren, pues sí, le tocaban el ego, ¿verdad? Y uno se sentía así como que discriminado, ¿verdad? No, pero yo, ¿por qué no puedo avanzar? Y qué triste es cuando le decían a uno, es que mira, hasta el día de hoy, esa expulsión, ¿te acuerdas que al principio de año te expulsaron? No, pero es que fue un incidente, que mire, que le puede... No, por esa razón, no puedes avanzar. Ayer iba platicando con las hermanas. Mire, ¿por qué alguien se mete a ser militar? ¿Por qué alguien se mete a una carrera de ser militar? Por una razón, quiere llegar a lo más alto. Si voy a pasar toda mi vida en el ejército, pues yo creo que todos tienen el deseo de que un día quieren llegar a ser general. Es el rango más alto que hay, ser general. Entonces, conocí el caso de alguien de que llegó a ser coronel. Dentro de la institución, el hombre fue intachable. Pero intachable, es decir, fue un buen coronel. Pero cuando él tenía licencia, o cuando estaba en su casa, en su familia, hacía todo, le gustaba mucho beber. Entonces, cuando llegó el momento de decidir quién era general, porque puede haber que hayan 10 coroneles al final de toda la promoción que viene, ¿verdad? Porque van de promoción en promoción, en promoción, en promoción. Es decir, cada 4 años en el ejército, bueno, eso es en El Salvador, no sé cómo es aquí, pero en el ejército en El Salvador, cada 4 años hay un ascenso, y un ascenso, y un ascenso. Entonces, pues, imagínense, entraron 100 como cadetes, y llegan 10 a 0 o 8 coronel, pues, entonces de esa promoción, evalúan quién puede ser general, lo evalúan y evalúan lo personal, no solo lo militar, no solo su carrera militar. Qué triste, me imagino, ¿verdad? Fue para este coronel el no poder ascender a general, porque durante sus tiempos libres bebía mucho. Probablemente él nunca se presentó tomado ante el ejército, si no lo hubieran pasado, hace tiempo lo hubieran dado de baja. Llegó a tener puestos muy importantes dentro del ejército, pero por beber. Pero cualquiera puede decir, sí, pero es que él nunca llegó tomado. Nunca le pusieron una en lo personal. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor nos ascienda, nos ayude? Y en lo profundo de nuestro ser, allá, en lo que nadie ve, en lo que nadie conoce, ni su esposa, ni su esposo, ni su padre, ni su madre. No. En lo único que Dios tiene, es el único que puede ver, dice, no puedo. Por eso que está ahí, no puedo. Pero usted y yo sí sabemos qué es. ¿Amén? Entonces, esto de tener una conducta ordenada no se refiere a un cambio brusco. No se refiere que, bueno, hoy me arreglo, hoy es mi último día y mañana comenzamos bien. No. El proverbio nos dice que para llegar a tener una conducta ordenada, se empieza por dar pequeños pasos. No grandes esfuerzos, sino esfuerzos pequeños.
Esfuerzos pequeños. Y mire, y de eso sí le puedo decir, qué difícil es volver a caminar. Yo pasé 3 meses en terapia para volver a recuperar la movilidad que había perdido por la espalda. Y entonces yo, pues se lo digo personalmente, el primer día que voy a terapia le digo a la fisioterapista, mire, ¿y cuándo voy a poder jugar fútbol? Y se pone a reír y me dice, dentro de un año. ¿Qué? Le dije yo. Sí, me dijo, dentro de un año. Pero eso es mucho tiempo. Sí, pero dentro de un año. Pero no podía ni levantarme yo solo, ya quería jugar fútbol. ¿Qué le quiero decir con eso? No. Usted de hoy a mañana no va a cambiar su vida. No. Para mañana lunes usted ya no va a ser el que todo mundo quiere que sea. No. Empecemos por dar pequeños pasos. ¿Por qué? Porque esos pequeños pasos son los que nos van a llevar a la meta. ¿Por qué? Porque es Él el que puede llevarnos a la meta. Entonces necesitamos empezar a dar pequeños pasos. Pequeños pasos. Que usted siente que las cosas no están cambiando como usted quiere, a la velocidad que usted quiere. No se preocupe. Pero empiece a dar pequeños pasos y pequeños pasos. Y esos pequeños pasos un día lo van a llevar a la meta. Amén. Entonces, los pequeños pasos al final nos llevarán del punto de salida al punto de llegada. ¿Dónde quiere llegar usted? Hoy, con el Señor es su punto de salida. Hoy. Ayer ya no vale. Hoy es su punto de salida. Y usted hoy se puede decirle, Señor, yo quiero llegar a tal parte. Y hoy con el Señor puede empezar a dar pasos pequeños y tenga la convicción de que vamos a llegar al punto de llegada. Vamos a llegar a la meta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos ver caminos visibles y tangibles. Y en el Señor no es así. Acompáñeme a Salmos 8:8. Salmos 8:8. Amén. Las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Usted le puede seguir el rastro a un ave, ¿verdad que no? O hay perros sabuesos aéreos, ¿verdad que no? Usted le puede seguir el rastro a un pez. No, por esas razones que, miren, agarran las tortugas, les tienen que poner un chip o un GPS para poder conocer cuál es. Ahora, estas tortugas o los peces o todo lo que sea marino se van por las, ¿cómo se llama? Por las corrientes marinas. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué razón las aves no se pierden? Mire, las aves no se pierden. Hay una especie de ave que es del norte de California y que cada tiempo cuando desciende mucho el frío, ellas ya saben y agarran y llegan a una isla que está en El Salvador. Ellos hacen una trayectoria desde la parte norte, creo que de California, y llegan hasta El Salvador. Y entonces ahí estaban tomando, sale un documental en el cual y presentan. ¿Por qué razón
¿Por qué razón estas aves no se pierden? Porque hay corrientes que les ayudan a llegar hasta su destino. Y después hay corrientes que las hacen volver otra vez a su lugar de origen. Lo mismo en el mar. Hay corrientes marinas, entonces salen los peces, ¿sí? Salen los peces, salen las tortugas, etcétera, y van por todo lado y unos que aparecen ahí, allá por la costa salvadoreña, se ven que llegaron allá a Australia y andan todo en la parte de Oceanía. ¿Por qué razón no se pierden? Porque hay corrientes. No estemos esperando ver los caminos. El Señor es el que nos va a llevar. Muchas veces queremos ver como aquí, ¿verdad? En las carreteras. Queremos ver un camino que nos diga que este es el camino que es seguro. En el Señor no es así. En el Señor es creerle a Él de que vamos a llegar a la meta. ¿Cómo? No sabemos. Él sí lo sabe. ¿Cómo? Él ya revisó el camino. Él ya vio que el sendero que va, por el cual nos va a llevar para que nos alimentemos sea el bueno. Él ya lo revisó. Y Él también ya revisó el pasto. Ya revisó de que no haya algo malo para nosotros, sino que al contrario, que todo lo que hay en ese pasto es bueno. Entonces es necesario dar paso a paso. Tanto las corrientes marítimas y los vientos en los cielos no son visibles para nuestras vidas. Pero sí se puede sentir. ¿Los vientos se pueden sentir? Sí. ¿Las corrientes se pueden sentir? Sí, se pueden sentir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sentir a Dios. Porque es Él el que nos puede llevar a la meta. Una conducta ordenada nos llevará por camino de paz. Acompáñeme a Isaías 41:3. Isaías 41:3. Amén. Isaías 41. Vamos a leer del 1 en adelante. Del 1 al 4. Dice: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones e hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su árbol arrebata. Dice el versículo 3. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Dice que los pasó en paz por caminos donde sus pies nunca habían entrado. Dice que los pasó en paz por camino que ellos no conocían. Y esa es la promesa que el Señor nos da esta mañana. Y es que es el que nos puede llevar a la meta. Entonces, ¿por qué nos cuesta tener una conducta ordenada? Acompáñeme otra vez a Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Si nosotros dejamos el camino, tenemos un final trágico, y es no llegaremos a la meta. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 5, versículo 6.
Proverbios 5, ahí mismo, en capítulo 5, versículo 6. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Repito, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Para llegar a la meta es necesario cambiar nuestra conducta. Es pasos pequeños que nos aseguran el final. No nos está pidiendo Dios que vamos a hacer un cambio radical. No, es que el cambio radical va a llegar. Pero es paso a paso. Es poco a poco. Entonces, ¿qué mejor bendición que ser guardados por Dios? Al cumplir su palabra, seremos guardados. Y dice que nos dará un cuidado especial. ¿Por qué? Porque somos ovejas, no somos cabras. Qué difícil es tener quieta una cabra, ¿verdad? Se come todo. Las amarran y se comen el lazo. Y usted las va a ver usted va a ver a las cabras en los árboles, encima donde está la chatarra. ¿Sí? Yo me acuerdo que había una cabra que, digamos, como se había comido el lazo, le pusieron no una cadena muy pesada, pero una cadena. Pues la cosa es que la cadena la habían amarrado a un palo. Se comió el palo. De verdad, se comió el palo y uno dice, ¿qué quiere decir con esto? Es que recuerde, no somos cabras, somos ovejas. Y la oveja necesita un cuidado especial. Y eso es lo que nos ofrece el buen pastor. Un cuidado especial. ¿Por qué? Porque quiere que usted y yo lleguemos al final. Él está interesado en que usted y yo lleguemos a la meta. Entonces, ¿cómo nos guardará? Bueno, primero, guardará nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque usted y yo no seremos destruidos. No seremos tocados. ¿Qué pasó con Job? El Señor le dijo a Satanás, va, está bien, tócalo. Pero no toque su alma. Sí, está bien, tócalo. Pero no vas a destruir su vida. Pueden venir aflicciones a nuestra vida, pueden venir circunstancias como la que pasó Job, pero recuerde, no seremos destruidos. Segundo, seremos guardados en el sentido de que Dios nos atenderá. ¿Por qué? Qué importante es ser atendidos, ¿verdad? Qué importante es sentirnos especial para alguien. ¿Sí? Es como cuando uno está pequeño, ¿verdad? Y uno le decía, mamá, o papá, y los papás tal vez estaban haciendo otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando somos atendidos? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos hace sentir especial? Y el Señor dice, ven, yo te quiero hacer sentir especial. Yo te quiero llevar por el mejor camino. Yo te quiero tener aquí, mira, entre mis brazos y no te va a pasar nada, no te preocupes. Yo soy el buen pastor, ya me aseguré del camino y ya me fui a revisar el pasto. No te perderás. Y David decía, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tercero, estará vigilante sobre nuestras vidas. Dice que nos observará. Mire, cuando convivimos con alguien, tanto ya sea familiar o trabajo, verá que
aprendemos a conocer las actitudes de las demás personas. Ah, no, dice uno. Cuando uno le habla a alguien, mire, más cuando es una relación sentimental, ¿verdad? Y uno, mira, fulana, no, ya le pasa algo. No, mira, ni te acerques. Ni te acerques, Y tal vez venía yo y le decía a mi hermana, no, cállate. No preguntes nada, andate para tu cuarto, le decía yo. Mire, el Señor sí nos conoce. No, es que a mí nadie me pone atención, es que a mí nadie me pregunta. No, es que mire, el Señor sí sabe cómo está usted. El Señor sí conoce sus actitudes, sus miradas, sus gestos, sus necesidades. El Señor sabe cuando estamos tristes. El Señor sabe cuando nos hemos sentido solos. El Señor sabe cuando nos hemos sentido defraudados. Y Él dice, no te preocupes, ven, yo te quiero llevar al final, yo te quiero llevar a la meta y no te volverás a sentir solo. Amén. Y dice que habrá justicia sobre nuestras vidas. El Señor cumplirá con responsabilidad todo. Por eso es necesario cambiar nuestras vidas. Entonces, nada, ni emocional, ni material, nos hará falta. Porque Él llenará nuestras vidas. Entonces, comprendamos, entendamos de que es Él el mejor gerente financiero que puede haber. Es Él el mejor entrenador. Es el mejor padre. Es el mejor amigo. Es el mejor Dios para nuestras vidas. Es el pastor que nos llevará al final de la meta. Y que en ningún momento lo soltará, sino que al contrario, lo guardará en perfecta paz toda su vida. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre, gracias, porque una vez más tú traes una meditación para nuestras vidas. El mundo nos exige cambios drásticos, el Señor nos exige un paso a la vez. Y mejor si estos pasos son pequeños. Probablemente hemos perdido mucho. Y no estoy hablando de lo material. Y que probablemente lo material también hemos tenido pérdidas grandes. Pero ¿cuántos de nosotros hemos perdido tiempo? Y damos ese tiempo por fracaso. Y llegamos a la conclusión de que tenemos cierta edad y hemos perdido mucho tiempo. Porque probablemente no seamos felices. Porque probablemente podamos tener lo humano, lo material. Pero nos sentimos fracasados o vacíos internamente. Señor, perdón porque te hemos dicho que tú eres nuestro Señor. Y hemos seguido actuando según nuestros deseos. Porque te tenemos ahí sentado. Sin que seas tú el que nos llevará al final. Y viene el Señor y nos dice, ¿sabes? Empecemos de cero. ¿Sabes? Empecemos otra vez. No vengo a juzgarte, no vengo a señalarte. Así como le dijo a aquella mujer, vete y no peques más.
Gracias, Señor, porque hoy nos das una nueva oportunidad para nuestras vidas. ¿Qué pides? Pequeños pasos. ¿Qué pides de nuestra vida? Pequeños cambios. ¿Qué pides de nosotros? Que aprendamos a escucharte, de que te busquemos más. Porque entonces tú llenarás nuestras vidas. Dejemos de caminar solos. Sin rumbo. Dejemos de sentirnos perdidos. Dejemos de sentirnos fracasados. Señor, gracias. Porque una vez más, tu misericordia no se aparta de nuestras vidas. Señor, gracias. Porque en esta mañana nos has dado una nueva oportunidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.